La bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo por YouTube. Damos gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Vamos a seguir adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 26, verso 18. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Isaac volvió a abrir pozos. Y los pozos que estaba abriendo Isaac eran los que su padre había cavado y había construido en el pasado. Pero que por cualquier motivo que no sabemos, estaban tapados y ya no funcionaban, ya no servían. Y la Biblia dice que Dios tocó el corazón de Isaac para que los abriera nuevamente y los restaurara. Amén. Ahora, ¿qué es un pozo? Un pozo en ese tiempo era una excavación en la tierra que se hacía, ¿cierto?, para proveer de agua a una casa, a una finca, a un pueblo, etcétera, etcétera. Y mis hermanos, de la misma manera, Dios quiere que en este tiempo nosotros también, así como Isaac, abramos pozos. Pero no cualquier clase de pozos. Pozos espirituales. Pozos espirituales para dar vida y bendición. Amén. Creo que Dios está obrando en este tiempo. Dios está obrando en la vida de cada uno de ustedes. Dios está obrando en este tiempo también en esta iglesia. Está abriendo pozos en la iglesia, amor y santidad, para derramar su bendición sobre su pueblo. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que oras, porque cada vez que clamas a Dios por algo o por alguien, estás abriendo un pozo espiritual que se convierte en bendición para ti o para otros. ¿Me estás entendiendo? Y no solo eso, cuando tú oras y clamas, sino cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, Él nos transforma en pozos de agua viva que traen sanidad y esperanza. Amén. En el pasaje que leímos al principio, dice que los pozos estaban cerrados. Quiere decir que se habían tapado, que había caído tierra, piedras, materiales encima de ellos. Y no servían, no funcionaban para nada. Mis hermanos, y usted y yo tenemos un adversario que dice la Biblia que vino a robar, a matar y a destruir, el cual se ha dedicado a tapar muchos pozos, ha cegado otros pozos y ha contaminado otros más. Porque así es el enemigo. No quiere que tú y yo recibamos la bendición del cielo. Amén. Génesis capítulo 14, verso 10. Mire lo que dice esta palabra. Génesis 14, 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto
Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Así como hay pozos, cierto, de vida, de bendición, también hay pozos los cuales tú y yo no debemos de abrir, los cuales tú y yo no debemos ni siquiera acercarnos a ellos. ¿Por qué? Porque producen un efecto negativo en nuestra vida. Mis hermanos, y a veces en la misma congregación, escúcheme esto, se abren consciente o inconscientemente, se abren pozos que no se debieran de abrir y que detienen el crecimiento y el fluir de Dios en la iglesia. Son pozos que en lugar de traer bendición, generan estancamiento y resequedad espiritual en la iglesia. Esos pozos no deben abrirse, mis hermanos, ni buscarse. Son, como dice ahí la palabra, son pozos de asfalto. Y allí no hay avance, ni vida, ni nada. El enemigo nos engaña a veces y abre pozos que parecen fuentes, pero en realidad son trampas de estancamiento. ¿Por qué? Porque son pozos de resequedad, donde no fluye la vida de Dios. Y cuando en una congregación hay resequedad, no fluye nada, mi hermano, no fluye la vida de Dios. Y en esta mañana, no sé por qué Dios los trajo a ustedes solamente aquí, pero el Señor nos llama a discernir sobre esos pozos y alejarnos de ellos y buscar los verdaderos pozos que traen agua viva y bendición. Amén. Génesis 26 del 19 al 20. Génesis 26 del 19 al 20. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque había altercado con él. Mis hermanos, esta iglesia no fue llamada para abrir pozos de contienda, sino para levantar la voz al cielo y unir fuerzas para que el reino de Dios sea establecido y proclamado con poder en esta ciudad de Lorica. ¿Me está entendiendo? Y hoy el Señor nos recuerda que nuestra tarea no es detenernos, sino de avanzar. Y ojalá siempre sea de avanzar juntos en un propósito, en el propósito de Dios, que es un propósito eterno. Es eterno ese propósito. Génesis capítulo 26, versos 21 y 22. Dice la Biblia: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Dios no quiere que como iglesia nosotros abramos pozos de enemistad. Él desea que tú y yo abramos pozos de amistad, donde se reflejen el amor, el respeto, la bondad y la generosidad. Por eso esta iglesia se llama Amor
y santidad. Que haya amor, respeto, bondad y que seamos generosos los unos con los otros. Amén. Los pozos de estancamiento, de contienda y de enemistad no le sirven para nada al Señor y no tienen lugar en el propósito de Dios. Por eso no sirven. En cambio, mis hermanos, Dios nos llama cada día a abrir pozos que permanezcan abiertos, que nunca se cierren, pozos en los cuales fluyan los manantiales de su presencia, de la presencia de Dios. Estos son los pozos que debemos acercarnos y reabrir en esta iglesia. Pozos de sanidad, de libertad, de restauración, de consuelo y de fortaleza en el Señor. Pozos de restauración. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar todas las áreas de tu vida, mi hermano. Dios quiere restaurar todas las áreas de esta iglesia. Por ende, Juan capítulo 4, versos 7 al 18. Muy conocido este tema. Dice Juan 4 del 7 al 18. Es del 7 al 18. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mis hermanos, y así nos pasa a veces, como esta mujer samaritana, a la cual el Señor le está revelando realidades espirituales, pero nuestra necedad nos mantiene atados a las cosas naturales. Ojo con eso. A esa mujer el Señor le estaba hablando de lo eterno, de lo profundo, de lo que trasciende, pero ella seguía enfocada en lo visible y en lo pasajero. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy Dios nos llama a quitar nuestra mirada de lo visible, de lo pasajero. En otras palabras, Dios nos llama a levantar la mirada para poder recibir lo que viene del cielo. La mujer le dijo, Señor, verso 11, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes agua viva? Mis hermanos, hay quienes se acercan a Dios solo con quejas. Señor, ¿me escuchas? Señor, ¿será que me vas a responder a mi problema? Señor, ¿por qué no me oye? Pero el pueblo de Dios, mi hermano, no fue llamado a engrandecer sus dificultades. No engrandezcas tus problemas, tus dificultades. Engrandece a tu Señor, a tu Dios. Como dicen por ahí, no le digas a Dios, Dios, mira qué grande es mi problema. Háblale más bien al problema y dile, problema, mira lo grande que es mi Dios. Esa es la fe que vence. Esa es la actitud de una iglesia que confía
en el poder del Altísimo, mi hermano. Tienes que entender eso. Usted y yo fuimos llamados no a engrandecer nuestros problemas, sino a engrandecer al Señor. Y si tú tienes un problema ahora mismo, si tú llegaste ahí en la mente con una preocupación, con una cosa que tienes que resolver, háblale ahora mismo y dile, problema, mira lo grande que es mi Dios. Y lo chiquito que eres tú. Esa es la actitud. Esa es la actitud, mi hermano, de un pozo que declara vida, de un pozo que habla de fe, porque sin fe, mi hermano, entiéndelo, es imposible agradar a Dios. Muchos dicen, Señor, está muy hondo, está muy grande el problema. No sé si tú podrás obrar o si tú quieres obrar. Pero el Espíritu Santo hoy nos recuerda que Dios es más grande que cualquier dificultad por la que actualmente estés pasando. Y la palabra de Dios dice, y yo estaba hablando con la pastora de eso, la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que entrégale ese problema al Señor. Señor, te entrego este problema porque yo no puedo. Y me olvido de él. Porque sé que ya está resuelto. Mire lo que dice el verso 12. ¿De dónde pues le dice la mujer que el pozo estaba hondo? ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿De dónde pues? ¿Cómo me vas a ayudar, Señor? Yo no veo la forma. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Yo veo allí a Jesús ministrando al corazón de esta mujer samaritana y diciéndole, ve, llama a tu marido. Y ella, ¿qué le contesta? Ella le dice, no tengo marido. Allí comenzó a abrirse un pozo de sanidad. Ella necesitaba sanidad en su corazón. Amados, para que un pozo sea saludable, debemos reconocer nuestra total dependencia del Señor. Y muchas veces, por vergüenza, ya siendo cristianos, por vergüenza, ocultamos la verdad. Y cuando tú no eres sincero, tú le cierras la puerta a la obra de Dios en tu vida. Por eso, cuando confesamos con humildad, el Señor abre pozos de restauración, de libertad y de vida eterna. Esta mujer le pudo decir, Señor, tengo 5 maridos y con estos 5 maridos que tengo me siento bien bendecida. No tengo ningún problema. No te preocupes por mí. Pero no. Esta mujer que le dijo, reconoció delante del Señor que no estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y le dijo al Señor la verdad, no tengo marido. Porque esa mujer no estaba viviendo de acuerdo al plan
y a la voluntad de Dios. Mis hermanos, que Dios no nos encuentre haciendo la voluntad nuestra y no la de Él. Esta mujer reconoció que estaba delante del que podía hacer algo por ella, del que podía sanar su interior. El Señor es tan bueno, Él no llega a condenarla, Él no llega a regañarla porque había tenido 5 maridos en su pasado, porque se había comportado mal, porque había sido promiscua, porque había hecho esto o lo otro. No, el Señor llega con amor a restaurarla. Así como llegó a la vida mía y llegó a la vida tuya. En algún momento. Y te restauró, y te cambió, y te transformó, y te hizo una nueva criatura. Y ahora ya tú puedes decir, las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios ha hecho cosas nuevas en mi vida. Amén. Jesús le dijo, mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. El mismo Señor reconoció que la mujer había sido sincera. Y eso, mi hermano, es lo más grande que a ti y a mí nos puede suceder. Que el mismo Señor reconozca que nosotros somos verticales, le estamos diciendo la verdad. Porque hay gente que cree que puede engañar a Dios. Pozos de sanidad. Juan capítulo 9 del 1 al 11. Al pasar Jesús, Juan 9, 1, 11. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. Esta palabra la predicamos el otro día. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la voluntad de Cristo es que estemos sanos. La voluntad del Señor es que tu interior sea restaurado y tu cuerpo sea ¿qué? Fortalecido. ¿Para qué? Para que su poder y su gloria se revelen en ti. Eso es lo que Él quiere. Porque el poder y la gloria de Dios no se puede manifestar en alguien que no ha sido restaurado, en alguien que está sufriendo, en alguien que está enfermo. Dios quiere glorificarse en esa persona. Y dice la Biblia, ¿cierto?, que el Señor envía a este ciego a lavarse a un estanque o a un pozo. Y allí el Señor en ese pozo, en ese estanque, manifestó su sanidad. Y el hombre cuando se lavó, recuperó su vista. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado allí, mi hermano, esperando un toque de Dios? Y yo creo que todos los que estamos aquí en este día, estamos esperando, estamos anhelando un toque de la presencia de Dios. Y hoy el Señor nos dice, vengan, lávense en mi presencia.
lávense en mi presencia. Tú no sabes que cuando tú llegas a la presencia de Dios, eres limpio. Y recibes restauración, sanidad, libertad y vida eterna. ¿Tú sabes eso? Juan capítulo 5, versos del 1 al 12. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, un pozo llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo me imagino al hombre pensando, lógicamente que quiero ser sano. Por eso tengo 30 y pico de años de estar aquí acostado al lado de este pozo. Porque quiero ser sano, Señor. Y tú me estás preguntando que si quiero ser sano. Pero el Señor te pregunta en esta mañana, ¿quieres ser libre? Todos contestamos, ¿cierto? Sí, sí, sí. O habrá alguien que dice, no, todavía no. Todavía no me quiero comprometer con Dios. Necesito arreglar unos asuntos por allá. ¿Se acuerdan de aquella parábola de la fiesta de bodas? Cuando el Señor envió a sus siervos y uno dijo, con las invitaciones, y uno dijo, no puedo ir porque compré una finca, tengo que ir a revisar los bueyes. El otro dice, no puedo porque me casé. El otro dijo, no puedo porque tengo que ir a ver un asunto. Total que todos se excusaron. Y usted y yo no podemos ser así. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama, tenemos que despojarnos de todo, mi hermano, y seguirle. Y este es lo más duro de la vida cristiana. Y esta es la decisión más dura y más trascendental que un cristiano puede tomar. Cuando siente el llamado de Dios y se despoje de todo y le diga, Señor, te sigo a ti. Eso es duro, mi hermano. Y a este hombre le dice, ¿quieres ser sano? Y se manifiesta allí el poder de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios puede sanar nuestro cuerpo? Usted, mi hermanita. ¿Usted cree que Dios la puede sanar? Diga sí. Y lo va a hacer. O ya lo hizo. Pero Él me puede sanar. Y usted sabe ya todo, mi hermana. Clame al Señor, porque el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Clámale a Dios por tu sanidad. Llame también a los ancianos de la iglesia para que oren por usted, para que la unjan. Y la oración de fe, dice la palabra, sanará al enfermo. Y la palabra de Dios, usted la conoce, dice que por sus heridas hemos sido curados. ¿Qué quiere decir eso? Que todo eso que les dije es la actitud que siempre debemos de tener nosotros. Es la actitud que siempre debemos tener si estamos enfermos con cualquier situación. Génesis capítulo 21, verso 25 al 31. Y dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa
de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas las tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí se juntaron ambos, tanto Abraham como Abimelech. Amén. Beersheba. ¿Qué significa Beersheba? La palabra, son 2 palabras hebreas unidas. Ber, que significa pozo, y Sheba, que significa 7 o juramento. El pozo del juramento, el pozo del pacto. Mire, mi hermano, y el Señor nos llama, y esto es bien importante que quiero decírselo, el Señor nos llama a abrir pozos de perdón en esta iglesia y hacer pactos de reconciliación. Decir: te ofendí, perdóname. Te fallé, perdóname. Pactos para no volver a herirnos. Pactos para caminar en unidad, mi hermano. Porque la iglesia no fue llamada para vivir en ofensa, sino en el amor. Aquí no es para estar el uno ofendido con el otro, es para andar en amor. Por eso esta iglesia se llama amor y santidad. Porque es que mire, hoy Dios nos habla y nos recuerda que hay mucha gente en la iglesia que es sensible a las cosas superficiales. Oiga esto, son sensibles a las cosas superficiales, pero no son sensibles a la voz de Dios. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, nos ofendemos por cosas que no tienen peso eterno. Oiga eso. Si no me saluda, si fulano no me mira, ya me resiento. Pero el Espíritu Santo hoy nos llama a ser sensibles a lo que realmente importa. O sea, su presencia, su palabra y su propósito eterno. Eso es lo que realmente importa. El Espíritu Santo nos está haciendo un llamado. Abramos pozos de perdón en esta iglesia. No podemos seguir hablando con todos, menos con aquel hermanito que un día nos hirió o nos ofendió con una palabra. A ese no le hablo. Es tiempo, así como Abimelech y Abraham, es tiempo de hacer pacto y permitir que Dios nos ministre y nos sane. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir un secreto. Porque donde falta perdón, la iglesia se estanca. Cuando hay hermanos en la iglesia que no se perdonan, que están en una tiradera, la iglesia se estanca. No. Se estanca espiritualmente.
y se estanca también físicamente. Pero donde hay perdón, el río de Dios fluye con poder. ¿Trayendo qué? Restauración, unidad y vida abundante. Génesis, capítulo 26, versos 22 y 25. Y ya voy a terminar con esto. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando servimos al Señor sin envidia y sin competencia, el cielo se abre. Sin envidia y sin competencia, el cielo se abre. Entonces el Señor viene. Su presencia llega. ¿Y sabe qué hace? Bendice, bendice, bendice y vuelve a bendecir. Amén. Porque así obra nuestro Dios, derramando abundancia sobre quienes trabajan en su obra con un corazón limpio y sincero. Un hombre abrió un pozo, se llama Rehobot, y la contienda cesó enseguida. Ese pozo se convirtió en símbolo de hermandad y amistad. Y hasta el día de hoy existe ese pozo. Porque comprendió que en Dios hay abundancia para todos. Mi hermano, en Dios hay abundancia para toda la iglesia. No se acaba porque le dio a fulano y a fulano, no se acaba. Los recursos de Dios son ilimitados, mi hermano. Entonces, que no nos duela, que no nos resintamos cuando vemos que Dios está bendiciendo al hermano. Porque la bendición de Dios alcanza para todos. Y tu turno va a llegar. Amén. Porque en Dios hay abundancia para todos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la contienda y la pelea y la división cesan. Mire, cuando abrimos pozos de unidad, el Espíritu derrama provisión y paz. Y la iglesia se convierte en un lugar donde nadie queda fuera del alcance de la bendición de Dios. Porque cuando hay unidad y paz en la iglesia, toda la grey, todos somos bendecidos. Ya, no es que solamente, hay gente que piensa que hay solamente 2 o 3 en la iglesia, son los bendecidos, los demás sufriendo. No, mi hermano. No envidies lo que su hermano hace, ni lo que él recibe. Nunca le digas a Dios en tu oración, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué? Eso se llama envidia. Recuerda que Dios tiene preparado lo tuyo. Y el plan de Dios contigo también es glorioso y eterno, mi hermano. Amén. Es importante todas estas cositas. Es importante que nosotros nos conectemos con el Señor. Porque cuando usted está conectado con Dios, el propósito de Dios se cumple, se revela a tu vida. Entiéndelo, iglesia. Que se acabe ya la envidia y cualquier cosa. Que se acabe, mi hermano, porque mire, Dios tiene lo que Dios tiene para ti, y para ti, y para ti, y para ti. Nadie te lo puede quitar. Nadie. Nadie.
Y en la viña del Señor hay lugar para todos. ¿Ustedes lo creen? En Dios, este hombre, Abraham, comprendió, e Isaac comprendió que en Dios había abundancia y que no es necesario competir, porque nuestro Padre Celestial es ilimitado. Nuestro Padre terrenal, sí. A veces nosotros, cierto, teníamos que competir entre los hermanos para ganarnos arrebatar la bendición. Pero con nuestro Padre Celestial, ¿no? Para todos hay lugar en la bendición. Cuando la iglesia entiende que hay espacio para todos en el propósito de Dios, la contienda se acaba. La bendición fluye y fluye sin medida. Y Dios dice, te multiplicaré, te bendeciré. Así le dijo a Abraham, así le dijo a Isaac. Lo vimos ahí en el último versículo. Te bendeciré, te multiplicaré. Levántate y alza tus manos. Ponte de pie. Alza tus manos y recibe. Recibe esa palabra. Recibe. Te bendeciré, te dice el Señor. Te multiplicaré. Y no solo a ti, sino a tu descendencia. A tus hijos. A tus hijos. Así le dijo Dios a Isaac, le dijo, te bendeciré, te multiplicaré a ti y a tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Amén. Y verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Un pozo que ya no tenía rivalidad, contienda, ni envidia, ni división, ni nada. Porque era un pozo de bendición. Rehobot, pozo de bendición. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Mis hermanos, antes de terminar, quiero decirles algo. ¿A qué nos está llamando Dios en este tiempo? A abrir pozos. Pozos de bendición. Pozos que transformen tu iglesia, tu casa, tu familia, que transformen a Colombia. A eso es lo que nos está llamando al Señor. Y usted sabe qué es cavar un pozo. ¿Sabe qué es cavar un pozo? Es buscar a Dios. Si usted quiere agua, tiene que cavar un pozo en ese tiempo. ¿Ahora qué? Ahora ya no se cava, ahora se perfora con máquina. Pero si usted quiere la bendición de Dios, tiene que cavar un pozo. Buscar la presencia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esta mañana, por cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga poderosamente. Que el amor del Padre se derrame en sus corazones en esta mañana. Y que el Espíritu Santo de Dios los llene con su presencia. Que todo temor huya de sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted salga de aquí con una palabra de bendición. Usted salga de este lugar cargado con un propósito eterno. Le doy gracias a Dios